Muy buenas tardes, alumnos de la institución educativa 3089, Los Ángeles de la UGEL de Ventanilla de la región del Callao. Continuando con nuestras clases virtuales, el día de hoy vamos a desarrollar el área de educación por el trabajo a cargo del profesor Roger Osmin Vargas con la experiencia de aprendizaje número 4 titulado Prototipamos para el mundo las riquezas naturales de nuestra comunidad y con la actividad número 2 titulada Definimos el problema. Bien, alumnos, primeramente vamos a ver qué es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Nuestra situación que vamos a desarrollar consiste en lograr y desafiar, pues, los logros que existen en el país en este bicentenario. Y nuestra competencia a desarrollar consiste en gestionar proyectos de emprendimiento económico-social. Y nuestra capacidad a desarrollar es crear propuesta de valor. Y nuestro propósito a desarrollar el día de hoy consiste que a partir de la sistematización de la información en esta actividad vamos a definir el problema o la necesidad real para generar ideas de solución. Y la evidencia que vamos a enviar al docente es las anotaciones o topografías de las tarjetas o productos de cómo aplicar la técnica de saturar y agrupar que evidencien los patrones del problema de los INSIC de las personas. También vamos a enviar como evidencia en nuestro punto de vista formulado en base a un problema determinado de la mayoría de personas, como les preocupa empleando la técnica del punto de vista. Bien, entonces empezamos a desarrollar nuestra actividad. Primeramente, para desarrollar nuestra actividad vamos a definir el problema. Alumnos, en la actividad anterior formulábamos el desafío orientado a promover las riquezas naturales en productos innovadores con valor agregado, como potencialidad de nuestra localidad y recogimos información para nuestro proyecto. A partir de la sistematización de la información, alumnos, en esta actividad vamos a definir el problema o la necesidad real para generar la idea solución. Primeramente vamos a informarnos sobre la fase definir. En esta fase, alumnos, definir, vamos a organizar y sintetizar la información que hemos recogido en la fase empatizar, la cual nos va a permitir identificar oportunidades desde las que podemos ofrecer soluciones relevantes para las necesidades y problemas de nuestros usuarios o nuestras usuarias. Y vamos a ir identificando problemas cuyas soluciones serán claves para la obtención de un resultado innovador. Bien, entonces para poder hacer y plantear nuestro problema vamos a ver la técnica de saturar y la técnica agrupar. En esta actividad, alumnos, vamos a aplicar la técnica saturar y agrupar, que consiste en organizar toda la información recabada de la observación que realizamos en la fase empatizar. Esto nos va a permitir producir aquellos pensamientos y experiencias en objetos visuales y tangibles que nos van a ayudar a identificar los INSIC. Los INSIC son las 5 preguntas, ustedes deben recordar, de la clase anterior. Vamos a ver, 1. ¿Qué es saturar? Saturar nos va a permitir pasar toda la información recogida a notas adhesivas que posteriormente son pegadas y ordenadas en grupos que estén relacionadas entre sí. Así vamos a llenar nuestro espacio de trabajo con notas adhesivas, con tarjetas de cartulina o pequeñas hojas de colores recicladas. Cada una debe contener una frase correspondiente a algún rubro de la observación. 2. Agrupar. La técnica agrupar consiste en distribuir las notas adhesivas en diferentes grupos utilizando criterios en función de las similitudes que tienen. Es importante crear grupos según los temas observados para ir ordenando las ideas y buscar conexiones más profundas de los usuarios y usuarias con el tema. Esto va a permitir alcanzar los índices relevaciones más inesperadas. El objetivo, alumnos, final
es sintetizar la información en temas interesantes y desarrollar los insights que sean útiles para poder crear soluciones de diseño. Entonces creamos. Ahora aplicaremos la técnica de saturar y agrupar utilizando la información recogida en la observación que realizamos en la fase empatizar. Primero, escribimos en las tarjetas la información obtenida en la observación relacionada con la promoción y difusión al mundo de las riquezas naturales en forma de productos innovadores con valor agregado como potencialidades de tu localidad. Luego, pega las tarjetas en un papelote o sobre una superficie plana. Cuantas más tarjetas existan, habrá más posibilidades de que surjan más ideas creativas. Agrupa las tarjetas con la información poniendo títulos como, por ejemplo, riquezas agrícolas, pecuarias, minerales, recursos que más se venden en el exterior, etc. Recuerda que puedes realizar estas actividades con tu familia. Saturar y agrupar, ¿no? Ahí saturamos y luego agrupamos. Bien, tomemos en cuenta, alumnos, que una vez trabajada la técnica saturar y agrupar, debemos reconocer los insights que nos servirán para definir el problema a través del punto de vista y establecer la pregunta ¿cómo podríamos? Ahora, alumnos, vamos a redactar el punto de vista. Después de haber sintetizado la información e identificado los insights o revelaciones, identificaremos aquellos problemas que existen para promover las riquezas naturales en forma de productos innovadores con valor agregado como potencialidad de nuestra comunidad. Es momento de definir el problema de una manera precisa y clara considerando las revelaciones que surgieron. Para ello, formularemos el punto de vista por sus siglas en inglés. Para la redacción tengamos presente el siguiente esquema. Usuario. Especificaciones sobre el usuario. ¿Y quién necesita este usuario? Pues el usuario tiene la necesidad de identificar y ahí vamos a saturar y vamos a agrupar su necesidad que tiene el usuario. ¿Y por qué tiene esta necesidad? Ahí vamos a describir pues la clave, la necesidad o el problema que identifica en la técnica saturar y agrupar. Quiere decir, el usuario tiene un problema y para solucionar ese problema, ¿qué necesita? Pues para solucionar este problema él tiene una necesidad. Y para ver qué necesidad vamos a aplicar la técnica de saturar y agrupar. ¿Por qué? Porque al describir la necesidad que tiene, utilizando la técnica de agrupar y saturar, vamos a describir la clave o la necesidad o el problema que vamos a identificar para poder dar pues y solucionar su necesidad que tiene. Ahora, alumnos, vamos a redactar el punto de vista de la parte creativa de nuestro proyecto. En este caso, en relación con el desafío planteado. Usuario que necesita, necesidad, por qué y insight. Por ejemplo, ponemos usuario, por ejemplo, ponemos en usuario, por ejemplo, ponemos ahí pobladores de mi barrio necesitan, necesidad, tomar té de eucalipto. ¿Por qué? Porque el té de eucalipto de alguna otra manera va a contrarrestar, pues, o va a controlar de alguna otra manera, pues, la buena respiración en cuanto tengamos problemas de respiración y esto de alguna otra manera va a prevenir el COVID, por ejemplo. Ahora, una vez que tienes la pregunta, vas a registrar en tu cuaderno, ¿no? Tómalo como referencia el ejemplo anterior, ¿no? Pero con tu propia creatividad, plantéate el problema. Pues, alumnos, para redactar la pregunta retadora, vas a aplicar la técnica cómo podríamos nosotros, o sea, cómo tú vas a poder solucionar el problema de las personas, la cual consiste en generar preguntas vinculadas con los usuarios y las usuarias, sus necesidades y las revelaciones encontradas. Redactamos la pregunta retadora en la que incluiremos al usuario la necesidad y la revelación. ¿Cómo podríamos nosotros, ¿no? Volviendo al ejemplo anterior, ¿cómo podríamos nosotros, por ejemplo, distribuir eucalipto para que los clientes puedan tomar
té de eucalipto. ¿No podríamos nosotros, por ejemplo, distribuir hojas de eucalipto, por ejemplo, sellada y protegida para que no se contamine, ¿no? Y no se marchite, por ejemplo? Tomemos en cuenta que recuerda siempre registrar las actividades que realizas en tu cuaderno de apuntes o utiliza algún aplicativo de tu preferencia, si trabajas en tu computadora, ¿no? Ahora vamos a evaluar nuestro avance. Nos autoevaluamos para reconocer nuestros avances e identificar los aspectos que queremos mejorar. La competencia que vamos a evaluar consiste en gestionar proyectos, gestiona proyectos de emprendimiento económico y social. Los criterios que vamos a evaluar: creé una propuesta de valor a partir del desafío y recogí información sobre los problemas y necesidades para promover al mundo las riquezas naturales y potencialidades de mi localidad. ¿Lo logré? ¿Estoy en proceso de lograrlo? ¿O qué puedo hacer para mejorar mi aprendizaje? Creé una propuesta de valor y al organizar y sintetizar información sobre las necesidades de las personas, lo logré. ¿Estoy en proceso de lograrlo? ¿Qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? Creé una propuesta de valor y trabajé cooperativamente al generar ideas creativas que promuevan al mundo las riquezas naturales de mi localidad en productos innovadores. Lo logré. Estoy en proceso de lograrlo. ¿Qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? Apliqué las habilidades técnicas para elaborar prototipos de representaciones visuales que promuevan las riquezas de mi localidad, considerando los productos innovadores con valor agregado. Lo logré. Estoy en proceso de lograrlo. ¿Qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? Evalué el prototipo con participación de mi familia e incorporé sus aportes para realizar mejoras. Lo logré. Estoy en proceso de lograrlo. ¿Qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? Gracias, alumnos, por su compromiso y trabajo. No olvidar de enviar sus evidencias al WhatsApp personal del docente. Nos estamos comunicando la siguiente clase. Atentamente, el profesor Roger Ogmin Vargas.